Hemos mencionado que superficialmente en el cuello, por debajo de la piel, el tejido celular, está el músculo platysma. Hay músculos superficiales grandes como el esternocleidomastoideo, el músculo trapecio. Pero también vean aquí en la zona anterior del cuello y relacionado en sus inserciones con el hueso ioides, hay dos grupos de músculos superficiales, los que están por encima del ioides, los supraioideos, y los que están por debajo, que son los infraioideos. Entonces veremos uno por uno a estos músculos. Estos son, bueno, la mayoría de los músculos supraioideos. Les muestro primero este músculo, vean que están haciendo aquí en la apófisis estiloides y forma parte del ramillete riolano. Este es el músculo estiloioideo. Uno. Este otro, vean que tiene dos partes, dos vientres unidos con un tendón al medio, se llama el músculo digástrico, de dos vientres. Y este que está aquí al fondo, ancho, es el músculo miloioideo. Por encima del miloioideo hay otro músculo que desciende así, es el músculo genioideo. Pero veremos primero estos dos. El estiloioideo, vean este músculo, es un músculo alargado, delgado, se inserta en la parte superior en la apófisis estiloides, ya les dije, forma parte del ramillete riolano. Desde ahí se dirige hacia abajo y fíjense, antes de llegar al hueso ioides se divide en dos fascículos para insertarse luego en el cuerpo del hueso ioides. ¿Por qué se divide en dos fascículos? Porque debe dar paso por el medio a este tendón que pertenece al músculo digástrico. Este músculo está inervado, ustedes recuerdan, por una de las ramas extrapetrosas del nervio facial, la rama para el músculo estiloioideo. Ahora hablaremos de este otro músculo, el músculo digástrico, porque tiene dos vientres. Y fíjense, un vientre está aquí atrás, es el vientre posterior, por lo tanto, y otro aquí adelante es el vientre anterior, los dos unidos por un tendón interno. El vientre posterior, noten dónde se inserta, aquí por dentro de la apófisis mastoides, en el hueso temporal, en una ranura que tiene el hueso para tal efecto, que hemos estudiado como la ranura digástrica. Ahí se inserta el vientre posterior. Desde ahí desciende, vean, junto con el estiloioideo y termina en el tendón interno. Este vientre está inervado también por el nervio facial, por otra de las ramas extrapetrosas del facial, el ramo para el músculo digástrico. Ahora, el vientre anterior. El vientre anterior comienza aquí en el hueso maxilar, en la mandíbula, en la fosita digástrica, en el borde inferior. Y desde ahí va hacia atrás y termina en el tendón interno. Ahora noten, este tendón no se inserta en el hueso ioides, sino que tiene una expansión aponeurótica, una especie de membrana aponeurótica que une el tendón con el hueso ioides, pero no se inserta el tendón directamente en el hueso ioides. Ahora este tendón, como hemos advertido, atraviesa por en medio de los dos fascículos del músculo estiloioideo. O sea, el estiloioideo está subdividido y el tendón pasa por el centro de los dos fascículos. Este vientre anterior está inervado por otro nervio, el nervio miloioideo, el mismo que da inervación aquí al músculo miloioideo, que ya sabemos es una rama del nervio dentario inferior. Ahora veamos este músculo ancho, el músculo miloioideo, lo vamos a ver mejor aquí. Vean, es un músculo par como todos estos, hay uno derecho y izquierdo de cada uno. El músculo miloioideo, vean, es un músculo bastante ancho, aplanado. Este es el que forma el suelo de la boca, una especie de diafragma que separa la boca del cuello. Todo lo que está por encima del músculo miloioideo pertenece a la boca y todo lo que está debajo de este músculo pertenece al cuello. Inserciones. El músculo miloioideo se inserta aquí, vean, en la mandíbula, en la línea oblicua interna, que por eso también recibe el nombre de línea miloioidea, principalmente por la inserción de este músculo.
Desde ahí noten su fibra van hacia abajo, adentro, a la línea media, primero, para unirse con su similar del otro lado. Pues de ahí se fusionan los dos miloioideos y forman una especie de cicatriz en el centro, un rafe medio. Y luego de unirse los dos miloioideos terminan insertándose aquí en el cuerpo del hueso iliacs, en la parte superior del cuerpo del iliacs. De tal modo que este músculo es el más ancho, el más grande de todos los músculos supraioideos y es el verdadero diafragma del suelo de la boca. Inervación, está inervado por un nervio del mismo nombre, el nervio miloioideo, y ya conocemos, es una rama colateral del nervio del cráneo inferior. Y por último, vean este músculo, el músculo genioideo, está aquí por encima, así como aquí abajo está el vientre anterior del digástrico, por encima del miloioideo está el músculo genioideo. Vean, es un pequeño músculo, un tanto alargado, delgado también, se inserta adelante en la apófisis geni inferior y de ahí va atrás y abajo y termina, como estamos viendo aquí, en el cuerpo del hueso iliacs. Este músculo está inervado por el hipogloso, por el mismo nervio que da acción motora a los músculos de la lengua. Bueno, ahora no hemos hablado de la acción individual de cada uno, porque la acción es conjunta. Todos actúan al mismo tiempo para realizar su función. ¿Y cuál es la acción que producen los músculos infraioideos cuando se contraen? De llevar el hueso ioides hacia adelante o hacia atrás. Es la única acción que produce. O sea, el ioides está así y se mueve adelante y atrás por la acción en conjunto de todos los músculos supraioideos. Ahora uno pensaría que como el ioides está aquí abajo y si se contraen estos músculos debería elevarse el ioides, pero no tienen suficiente fuerza porque abajo están músculos más grandes, de mayor fuerza que son los músculos infraioideos. Bueno, esos son los músculos supraioideos. Y ahora veamos a los infraioideos. También son 4 igualmente pares. Vean el nuestro primero, aquí cerca de la línea media, largo, es el músculo esternocleidoioideo. Este otro, que también vean tiene 2 vientres, con un tendón intermedio, es el músculo homoioideo. Este tercero, que va del esternón al cartílago tiroides de la laringe, en la laringe tenemos este gran cartílago, el que lo podemos tocar aquí, es el cartílago tiroides. Y vean, este músculo va desde el esternón hasta el cartílago tiroides, solamente aquí, ahí termina. Es el músculo externo tiroideo, por ese motivo. Y aquí está el cuarto músculo, el más corto de ellos, que va del cartílago tiroides al hueso ioides. Es el músculo tiroioideo. Esos son los 4 músculos infraioideos. Ahora, inserciones y ubicación de cada uno. El primero, el más largo, vean, y es que está aquí inmediatamente a cada lado de la línea media, es el músculo esternocleidoioideo. En su extremo inferior se inserta en el esternón, en el manubrio del esternón, y también en el extremo interno de este hueso, que es la clavícula, por eso el esternocleido. De ahí sube, vean, cerca de la línea media, casi unido a su similar del otro lado, y termina insertándose en la parte inferior del cuerpo del hueso ioides, en el borde inferior del ioides. Aquí lo tenemos también. Aquí está cortado y este es el músculo esternocleidoioideo. Después, el homoioideo es otro músculo de 2 vientres, también es un músculo digástrico. Por lo tanto, tiene un vientre que está aquí abajo, el vientre inferior, y otro encima, el vientre superior. El vientre inferior nace atrás y abajo en el omóplato, por eso el nombre de homoioideo. En el borde superior de la escápula o del omóplato. Desde ahí este vientre sube y termina en el tendón interno. El otro, el vientre superior, comienza aquí, en el tendón intermedio, sube y termina en el cuerpo del hueso ioides, cerca de la inserción del esternocleidoioideo. Ahora, noten que este músculo no es
de trayecto rectilíneo, sino que está arqueado hacia abajo y adelante, porque aquí va a tener, igual que el digástrico de los suprayoideos, una expansión aponeurótica que le une al esternón, vean esta, y que tracciona, por eso es un tanto angulado el trayecto del homo yoide. Luego tenemos el músculo externo tiroideo, es este, vean, también es alargado, aplanado, está debajo del esternocleidoideo, aquí lo tenemos mejor, se inserta por abajo en el esternón, en la cara posterior del manubrio del esternón, y termina, como dijimos, en el cartílago tiroides del ala. Noten que este músculo no llega hasta el hueso ioide, pero es igualmente un músculo infrayoide. Y el que pareciera ser la continuación de este músculo para que llegue hasta el ioides es este, el músculo tiroideo. Aquí también está, es este. El tiroideo comienza aquí en el cartílago tiroides de la laringe, se extiende hacia arriba y termina en el asta mayor del hueso ioide. Por lo tanto, esos son los 4 músculos infrayoideos. Ahora, todos estos músculos están inervados por ramas del plexo cervical, esta red de nervios que hay profundamente del cuello, al que llamamos el plexo cervical. De ahí salen ramas para todos los músculos infrayoideos. Además, en la acción que tienen estos músculos, igualmente como los suprayoideos, actúan de manera conjunta, no individualmente, todos suman su fuerza. ¿Cuál es la acción cuando se contraen los músculos infrayoideos? Estos sí, traccionan el hueso ioides y la laringe hacia abajo, producen descenso del ioides y la laringe. Y al hacer esto, participan activamente en el proceso de la deglución. Cuando nosotros tragamos, debe descender el ioides junto con la laringe para que el bolo alimenticio pase de la boca a la faringe y de la faringe al esófago. Bueno, estos son entonces los músculos infrayoideos. Ambos grupos, vean, tanto los suprayoideos como los infrayoideos, están aquí en la parte anterior del cuello. Más elementos superficiales. En pleno tejido celular subcutáneo del cuello tenemos estas venas superficiales, que son las venas yugulares superficiales, porque también hay una profunda. Esta aquí adelante, vean, el triángulo anterior del cuello es la yugular anterior. Esta que va por encima del esternocleidomastoideo es la yugular externa. Y esta que está atrás, que a veces es inconstante, es la yugular posterior. O sea, hay 3 venas superficiales a cada lado en el cuello y todas se llaman venas yugulares. Solo varían su ubicación: yugular anterior, yugular externa y yugular posterior. La yugular anterior, vean, es una delgada vena que nace aquí por debajo del mentón, en la región infrayoidea, submentoniana. Después desciende, recolectando la sangre superficial de toda esta zona, por delante del músculo esternocleidomastoideo. En la parte inferior del cuello se hace profunda y puede terminar en la yugular interna o en la yugular externa. Sus afluentes son pequeñas venas que recolectan la sangre venosa de toda la zona anterior del cuello, superficial sobre todo. Ahora veamos esta vena, la vena yugular externa, que es la más gruesa de todas estas venas superficiales. Y normalmente la vena que vemos que se carga cuando uno hace fuerza o presión de algún modo del cuello, se dilata claramente esta vena. ¿Dónde nace la yugular externa? Nace aquí, dentro de la glándula parótida, inmediatamente detrás de la articulación temporomandibular, en esta zona. Como se unen sus afluentes de origen, son 2 venas, una que viene del cuero cabelludo, la vena temporal superficial, y otra que sale de la fosa cigomática, la vena maxilar interna. Esas 2 venas unidas dan origen a la vena yugular externa. Luego la yugular externa pasa dentro de la parótida, sigue bajando, llega más abajo, pasa por encima del músculo esternocleidomastoideo, aquí sigue siendo superficial, llega al triángulo posterior del cuello y en esta zona se hace profunda, perfora las estructuras superficiales,
profundiza y termina en la vena yugular interna, que es la vena profunda del cuello. Sus afluentes de origen, por lo tanto, son la temporal superficial, la maxilar interna, pero vean, además le llegan afluentes colaterales, la vena auricular posterior, la vena occipital, que a veces es doble, también la vena submaxilar, le llega aquí como afluente colateral, y a veces la yugular anterior, como también la yugular posterior, puede terminar en la vena yugular externa. Y la vena yugular posterior, que está aquí en el triángulo posterior del cuello, superficial, recoge sangre de las estructuras superficiales de esta zona del cuello y termina ya sea en la vena subclavia, como estamos viendo aquí, o a veces en la yugular externa. La yugular externa a veces nos sirve como una vena que puede ser de opción si uno no encuentra otras venas, por ejemplo, para sacar muestras de sangre o para colocar inyectables, soluciones o transfusiones intravenosas. A veces desaparecen las venas de la mano, de la flexura del codo, y entonces se puede abordar a la vena yugular externa fácilmente, porque cuando está dilatada es casi de este grosor. Entonces uno fácilmente la ve, la toca, y además, vean, tiene abajo un colchón muscular, ni siquiera hay temor de que si se pasa la aguja va a lesionar al humor. No. Entonces, aquí se pueden hacer punciones venosas en la vena yugular externa. No es la primera vena que se busca, es la última, ¿no? Es como última opción. Bueno, ¿qué más hay? Vean, aparte de venas superficiales en el cuello, hay nervios superficiales. Todos son nervios sensitivos, los que dan sensibilidad tanto a parte de la cabeza como a todo el cuerpo. En cada lado hay 4 nervios superficiales, que son estos: el nervio mastoideo, que es este, el nervio auricular, que es este otro, el nervio cervical transverso y el nervio supraclavicular, que después se divide en 3. Todos estos nervios, vean, se originan de aquí, del plexo cervical. El plexo cervical es esta red de nervios que están profundamente en el cuerpo. Ya más adelante vamos a estudiar en detalle al plexo cervical. Y estas entonces son las ramas superficiales del plexo cervical, porque las demás ramas del plexo son ramas profundas. Bueno, iremos viendo una por una. Primero, el nervio mastoideo. Vean, sale a la superficie, aquí por el borde posterior del músculo externo cleidomastoideo, pasa por encima de él y llega a la región mastoidea de la cabeza. Este nervio da sensibilidad a gran parte del cuero cabelludo y también a la cara posterior del pabellón auricular. Otro, el nervio auricular, es este. Igualmente sale a la superficie, aquí más o menos por el punto medio del borde posterior del externo cleidomastoideo, pasa por sobre este músculo y termina en la piel de la región parótida y del pabellón auricular. Por lo tanto, da sensibilidad a la región parótida y a la cara externa del pabellón auricular. Por eso el nombre del nervio auricular. Después está este, que por su dirección se llama el nervio cervical transverso, porque está aquí cruzando transversalmente por el cuerpo. Sale de la profundidad también por el borde posterior del músculo esternocleido, se dirige hacia adelante y termina en el triángulo anterior del cuello hasta llegar a la línea media. Este nervio da sensibilidad con múltiples ramas a toda la zona anterior del cuello. Y el cuarto y último nervio de estos cervicales superficiales es este, el nervio supraclavicular. Sale igual del plexo cervical, va por el triángulo posterior del cuello y se divide en 3 ramas. Una rama anterior, una rama media y una rama posterior. Este nervio da sensibilidad a toda la región posterior del cuello y a gran parte del hombro, ¿no? Con estas ramas de división. Estos son, por lo tanto, a tomar en cuenta los vasos y nervios superficiales del cuello. Luego también en el cuello tenemos ganglios linfáticos.
superficiales, porque están en el tejido celular subcutáneo, y también hay ganglios linfáticos profundos. Los superficiales van en grupos, como todos los ganglios, primero aquí en todo el extremo superior del cuerpo, así que hay ganglios submentonianos, submaxilares o bucales, parotídeos, mastoideos, occipitales, y dan toda una vuelta al cuello. Por eso a todos estos grupos de ganglios se llama el collar cervical de ganglios en el cuello. Estos ganglios, que están aquí en la parte superior, reciben la linfa de las formaciones superficiales de la cabeza, de los párpados, de la nariz, de los labios superior e inferior, de la mejilla. Toda esa linfa va drenando a estos ganglios. Luego más abajo, vean, tenemos ganglios que acompañan a la vena yugular externa. Van rodeando en grupos, hay ganglios superiores y ganglios inferiores. También hay ganglios en el triángulo posterior del cuello, como asimismo en la zona anterior del cuello. Todos estos ganglios reciben linfa de las estructuras superficiales, tanto de la cabeza como del cuello. Reciben linfa de la glándula parótida, de la glándula submaxilar, de la glándula sublingual, primero, después de los músculos superficiales del tejido celular, pero después todos estos ganglios drenan su linfa a los ganglios profundos. Primero circula la linfa por los ganglios superficiales y luego va a los ganglios profundos. Asimismo tenemos en el cuello, viendo en este corte horizontal, esto que está aquí en línea punteada, ya mencionamos en la clase anterior, el aponeurosis cervical superficial, que es esta membrana blanquecina, vean, que está aquí debajo de la piel y del celular y debajo del platisma, y que envuelve a todo el cuello. Por eso una envoltura como empaquetando al cuello. Esta aponeurosis cervical superficial tiene un extremo superior insertado en el borde inferior de la mandíbula, también en el hueso hyoides, en la línea amiloidea, en la apófisis mastoides y en el hueso occipital, en la línea curva occipital superior. Por arriba. Por abajo, esta aponeurosis se inserta en el manubrio del esternón, en las clavículas y por atrás en los omóplatos. Envuelve al cuello y asimismo le forma una vaina envolvente a estos músculos superficiales, al esternocleidomastoideo y también a gran parte del músculo trapecio. Y a continuación de todo esto, de todas estas formaciones superficiales, ya tenemos ya a las estructuras profundas del cuello. ¿Qué hay profundamente en el cuello? Primero aquí adelante la glándula tiroides. Inmediatamente detrás de cada mitad de la tiroides, las glándulas paratiroides. Luego tenemos al centro las vísceras huecas del cuello, que son 4. Atrás, por arriba está la faringe y por abajo el esófago. Y aquí adelante está la vía respiratoria, la laringe, primero y más abajo la tráquea, o parte de la tráquea. Luego vean a los lados de estas vísceras huecas de la glándula tiroides está el que llamamos el paquete vasculo-nervioso profundo del cuello. La arteria carótida, la vena yugular interna, el nervio vago, y detrás de todo, pegaditos ya aquí vean a la columna cervical, están los músculos profundos del cuello, que se llaman los músculos prevertebrales. Entonces todo esto es lo que constituye las formaciones profundas. Vean, aquí está la tiroides, la laringe, que continúa la tráquea, por atrás de esto está la faringe, el esófago, a los lados el paquete vascular-nervioso y atrás los músculos prevertebrales. Así que la próxima clase le vamos a ir dando detalles de las estructuras profundas del cuerpo. ¿Alguna consulta, pregunta por lo que vimos hoy? Nada. Muy bien. Entonces nos vemos el jueves.